Bienvenidos a la unidad 3 y 4, estimados alumnos. En esta temática vamos a tratar el tema de grafología pedagógica, dibujo infantil y dibujo libre. Espero que hayan adquirido el mayor de los conocimientos de la unidad 1 y 2 y de igual forma se haya cumplido con las actividades, ya que ese es un preámbulo. Bienvenidos a la unidad 3 y 4. Bueno, como ya hemos revisado lo que es la grafología, vamos a definir lo que es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia muy compleja y que debe ser vista con cuidado, ya que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores del conocimiento en el ser humano. Deriva de los griegos paidón, que significa niño, y gogos, que significa conducir. La palabra pedagogía nos hace referencia a su visión, evocada netamente a la formación de métodos que garanticen una educación de alto valor. Cuando se habla de pedagogía en una institución, se está haciendo un estudio analítico de los procesos de enseñanza para reforzar o elaborar mejores estrategias que ayuden al niño estudiante a absorber la máxima cantidad de conocimiento posible. Entonces, para definir grafología pedagógica, vamos a definir como la rama que estudia las escrituras de la personalidad de los niños mediante metodologías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estudiar la personalidad de los niños y, como habíamos manifestado antes y vamos a seguir tratando, cualquier circunstancia que altere el desarrollo de los niños. La pedagogía grafológica es una de las formas más honestas y espontáneas que tienen los niños para mostrar sus sentimientos, su personalidad y su forma de entender la realidad que les rodea, a través de los dibujos y también de su escritura. Los beneficios de la grafología pedagógica son los siguientes: mejora el rendimiento escolar, la comunidad y los objetivos de nuestra clase. Se puede prevenir posibles trastornos de personalidad, corregir problemas de lectoescritura, como es el caso de la dislexia, resolver problemas cognitivos y afectivos detectados en la escritura y dibujo de los niños. Se reconoce signos negativos en la letra y dibujo de un niño, como falta de atención, inseguridad, complejos, angustia e introversión. Se puede trabajar para convertir estas señales en más concentración, seguridad y mejorar el autoestima. En el área forense y jurídica, podemos identificar de una manera discreta si ha existido maltrato psicológico, físico, sexual de un niño. Para empezar a todo este tema, vamos a desarrollar lo que se trata las etapas evolutivas, cómo los seres humanos empezamos a hacer nuestros trazos. Es importante, ya que tenemos que diferenciar que un niño de 1 año no va a tener la misma estructura gráfica que un niño de 12 años. En tal sentido, el siguiente tema son las etapas evolutivas. Las distintas etapas por las que pasan los dibujos son: etapa de garabato. Garabato sin control, entre los 12 meses y 24 meses. Garabato con control, entre los 2 y los 3 años. Garabato con nombre, entre los 3 y 4 años. La etapa del dibujo. Preesquemático, entre los 4 y 5 años. Esquemático, entre los 5 y los 6 años. Etapa de la escritura. Precaligráfica, entre los 6 y los 10 años. Caligráfica, entre los 10 y los 12 años. Postcaligráfica, entre los 12 y los 18 años. Bueno, vamos a empezar a detallar lo antes mencionado. Vamos a hablar sobre los garabatos. Son trazos desordenados que se perfeccionan hasta convertirse en dibujos. Etapa del garabato sin control. Los niños comienzan a garabatear una vez que con su manito pueden sostener el lápiz. Al principio lo toman en forma de puñal, con los deditos muy apretados o como puedan, para poder sostenerlo y presionar muy fuerte sobre el papel. Podemos observar aquí que Martín, de 18 meses, ha elaborado un garabato. En esta imagen podemos ver un trazo de un garabato que se realiza al doblar el codo y realizar movimientos de vaivén. Al girar la muñeca puede hacer movimientos curvos, que son llamados espirales o bucles. Etapa del garabato con control visual.
En el momento que el niño descubre la relación que existe entre sus movimientos y los trazos que realiza sobre el papel, comienza esta etapa. Los garabatos pueden ser compactos. Los garabatos compactos pueden tener su origen en pesadillas, necesidad de aislamiento, angustia, inhibición o miedos. Cuando el garabato tiene trazos muy delgados, con poca presión, puede ser por estar enfermo o incubando una enfermedad, pero también puede significar los orígenes en el miedo. Es bastante común que los dibujos comiencen por el centro, como consecuencia de su egocentrismo. A esta edad todo gira a su alrededor. La etapa de garabato con nombre. Esta etapa es de suma importancia para el dibujo, ya que representa algo. El niño le pone nombre a lo que dibuja. Dibujos. Etapa preesquemática. Esta etapa de la creación de las formas es el comienzo de la comunicación gráfica. Sus dibujos son un testimonio concreto del proceso mental de los niños. Este primer trazo o figura, que también le llamamos esbozo humano, se denomina renacuajo o monigote primitivo. Para un mejor entendimiento, podemos observar un dibujo elaborado por una niña de nombre Belén de 3 años. El niño concibe en el espacio en relación a sí mismo, comienza a organizarlo, es decir, que comienza a tener noción de lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Pueden surgir confusiones de lateralizar, por lo que se recomienda reforzar sus nociones con juegos didácticos. Etapa esquemática. Esta etapa comienza alrededor de los 5 o 6 años y es fundamental, porque mientras no pueda superarla satisfactoriamente, no estará preparado para aprender a leer y escribir. Pero, ¿qué es un esquema? Cualquier dibujo puede ser un esquema o un símbolo de objeto concreto. En la serie vemos como el mismo esquema con pequeños detalles que los identifican. Pueden utilizarse para dibujar, por ejemplo, a los integrantes de la familia. Aparecen los primeros intentos de escribir, aunque sigue prefiriendo dibujar, ya que le resulta más fácil y él mismo puede comprobar si lo hizo bien, cosa que no ocurre con la escritura. Generalmente lo primero que se escribe es su nombre, como podemos observar en el gráfico de Emanuel, de 4 años, 2 meses de edad. El dibujo de la figura humana. El dibujo de la figura humana es de suma importancia, por eso lo vemos en particular, ya que nos indica el grado de madurez y la imagen que las personas tienen de sí mismas. Antes de los 3 años, solo se observa garabatos en los que únicamente el niño es capaz de distinguir un monigote. Entre los 3 y 4 años, de un círculo que representa la cabeza, que puede o no tener ojos, solo las extremidades. Los ojos, la boca y la nariz que aparece en este nombre pueden estar representados por círculos o rayitas, como podemos observar el gráfico de Lorenzo de 4 años de edad. A los 4 años y medio aproximadamente, aparece el primer esbozo del tronco. A veces también dibuja el ombligo. Hay rasgos faciales y parece el cabello. Podemos observar este dibujo de Ismael de 4 años y medio de edad. A los 5 años, el monigote comienza a ser reconocible como figura humana. Cerca de los 6 años, aparece el cuello y las manos. Las figuras pueden aparecer en diferentes posiciones, en movimiento y de perfil, como podemos observar en el gráfico. Entre los 7 y los 8 años, los detalles del rostro son más completos. Entre los 9 y los 10 años, ahora el dibujo está completo, y sobre todo las niñas lo embellecen, agregándole detalles personales, cuidan las proporciones y dibujan características personales de quien quieren representar. De los 12 años en adelante ya estamos en la adolescencia. En esta edad el desarrollo plástico se detiene a menos que la persona siga realizando actividades artísticas. La escritura. Alrededor de los 6 años está preparado para reconocer las representaciones abstractas, sabe expresarse correctamente y tiene las habilidades motriz para iniciarse en el difícil mundo de la lectoescritura. Etapa precaligráfica. Esta fase se extiende desde los 5 o 6 años hasta los 8 y 9 años de edad. Al comienzo de esta etapa sus movimientos son torpes, pero a partir de los 7 años aproximadamente hay mayor precisión en los mismos y se incrementa la velocidad al escribir.
Etapa caligráfica. Entre los 10 y los 12 años, el niño alcanza a dominar bastante bien la escritura cursiva caligráfica, aunque todavía le falta encontrar sus propios rasgos personales. Etapa postcaligráfica. El equilibrio alcanzado en la fase anterior se pierde en la adolescencia, cambia las actitudes, los intereses, los modos de adaptación y en general las estructuras de la personalidad. Pero ¿cómo analizar los garabatos y dibujos? Cualquier dibujo puede ser analizado, teniendo en cuenta sus distintos aspectos, por ejemplo, el tamaño de papel que elige. Los niños que prefieren hojas grandes son sociables, expansivos, afectuosos y simpáticos. Cuando eligen hojas pequeñas, se trata de niños tímidos, temerosos, con dificultades para adaptarse e integrarse. Espacio y tiempo. El espacio es uno de los primeros conceptos que el niño posee. El tiempo podemos considerarlo como la cuarta dimensión. Para representar el tiempo, realiza dibujos que sucedieron en distintas épocas. Los colores que utiliza. El color se relaciona con estados emocionales. Lo ideal es que usen todos los colores y que los apliquen en el lugar que correspondan. Lo correcto sería darles a los niños variedad de colores, incluido el negro. Por ejemplo, el color negro nos habla de abandono, de angustia, de ansiedad, de miedos. El color gris simboliza el encierro de sí mismo, el control de sus sentimientos, la puesta de límites como una manera de protegerse de los peligros que vienen en el exterior. El azul, usando con exceso, nos puede indicar a un niño excesivamente sensible y susceptible, pasivo y controlado. El rojo es un color que expresa energía, vitalidad, fuerza y dinamismo. Para detallar el gráfico anterior, empezamos. La zona superior izquierda se trata de chicos reflexivos, introvertidos, reservados, observadores y callados. La zona inferior izquierda se trata de niños temerosos con gran dependencia materna. La zona superior derecha es la zona de la alegría, de la sociabilidad. Nos habla de un niño inquieto, dinámico, que se puede reaccionar con berrinches y agresividad, pero que se lo puede controlar. La zona inferior derecha. Esta zona se relaciona con la respuesta ante castigos o límites injustos. Tamaño del dibujo. Dibujo amplio o grande nos habla de extroversión o de expansión. Dibujo pequeño. Los dibujos pequeños nos indican introversión, timidez, temores, pasividad. Dibujo muy grande. Tendrá mucho interés, una visión global de las cosas, pero no tendrá en cuenta los detalles. Necesita mucho espacio para desenvolverse. Dibujo de tamaño normal o mediano. Son niños equilibrados, adaptados de una vitalidad normal, poseen control sobre sí mismos y se relacionan bien con los demás. Tipo de rasgos utilizados. Predominio de formas curvas. Se trata de niños afectuosos, sensibles, sociales, creativos, con buena memoria o imaginación. Predominio de las formas rectas. Son chicos independientes, vitales, con frecuencia introvertidos y con dificultades para expresar sus sentimientos. Concentración. Concentrado. Tiene sus trazos muy juntos, dado un aspecto compacto, no existiendo prácticamente blancos. Cuando el dibujo es concentrado, los niños son enérgicos, constantes y saben lo que quieren. Difuso. Es cuando las líneas apenas se cruzan, dejando espacios blancos entre ellos. Son niños pasivos, observadores, analíticos y contemplativos. La presión. Cuando la presión es muy fuerte, puede llegar a romper el papel. Denota gravedad, en especial si es anguloso. La hoja le queda chica. Los trazos son curvos. Será una forma de descargar energía. Firme. Los trazos son nítidos. Se trata de un niño vital y de carácter muy firme. Débil. Es un trazo muy delgado y sinuoso debido al nerviosismo y a la inestabilidad. Blanda. Es lento, grueso, pasado. Tendremos un niño glotón, perezoso, que prefiere la pasividad que la actividad física. La continuidad de los trazos. Trazos continuos, trazos entrecortados, trazos sueltos. ¿Cómo el niño sujeta el lápiz? Una de las primeras cosas que hay que observar es cómo el niño sujeta el lápiz entre sus dedos. Si la sujeción es suelta, vemos a un niño relajado, tranquilo, mientras si la es apretada, denota tensión o nerviosismo.
Volvemos al tema del trazo para que quede un poco más amplio el conocimiento. La presión que ejerce el niño en el trazo es una señal muy importante que refleja su temperamento. Un trazo firme y continuo demuestra una personalidad segura con confianza en sí mismo. Una buena presión indica entusiasmo, voluntad y necesidad de movimiento. Por su parte, un trazo incierto y tembloroso demuestra una personalidad que necesita reasegurarse y busca constantemente la aprobación de los demás. Suelen ser niños más sensibles, con baja tolerancia a las frustraciones. Un trazo débil puede indicar también cansancio o falta de voluntad. Cuando el trazo es excesivamente fuerte y marcado, denota agresividad. La forma de los trazos, como sucede con la escritura. Los trazos continuos de forma redondeada demuestran un estado afectivo sereno, conciliador, suelen denotar un espíritu dócil. Por su parte, los trazos interrumpidos, de formas quebrantadas y puntiagudas, demuestran tensión, impulsividad y desconfianza hacia los demás. Tachaduras y borrones. Hay niños en cuyos dibujos se suelen encontrar con mucha frecuencia tachaduras o marcas de borrones que se repiten constantemente. Se trata de niños con baja autoestima, que manifiestan a través de ellos una falta de confianza en sí mismos. Están inseguros de lo que hacen. Los temas del dibujo. El dibujo libre, es decir, que los niños dibujen lo que ellos deseen es una buena forma de que expresen sus deseos y motivaciones en un momento dado. Pero los temas que más nos ayudan a conocer mejor cómo ven ellos ante el mundo son los siguientes: un árbol, la figura humana y una familia. El dibujo del árbol, según el test de Koch, utilizado en psicología, significa la proyección simbólica de la imagen de las personas. Las raíces están relacionadas con los afectos, lo que alimenta al árbol, el tronco con el yo personal y la copa con el contacto con el mundo exterior. En el dibujo de la figura humana encontramos señales que el niño nos transmite sobre él mismo y las personas que lo rodean. Las dimensiones de la cabeza en relación con el cuerpo, si dibuja o no las extremidades, si la figura tiene proporción o no, si tienen características muy remarcadas como unos ojos demasiado grandes o dientes puntiagudos, si rellena o no la figura, son algunas expresiones de sus sentimientos, emociones o miedos. A través del dibujo de la familia, el niño demuestra su situación afectiva y emocional dentro de la estructura familiar. Se identifica si aparece o no en el dibujo, el orden en el que aparece, si dibuja a todos los miembros o excluye a algún padre o hermano, el tamaño en el que dibuja a cada uno de sus miembros familiares, si los miembros familiares están unidos o dispersos, si están tocando o no. Son algunas expresiones relacionadas con el miedo a perder el afecto de los padres, con los celos entre hermanos, con la necesidad de protección, etc. ¿Cómo es la escritura de un niño tranquilo? Es un niño dotado de un carácter suave, comedido y afable, con buena capacidad de adaptación a su entorno y de comportamiento previsible, con capacidad de autocontrol sobre sus emociones, sin cambios bruscos de humor, sin rabietas espontáneas. La escritura de estos niños tranquilos se caracteriza por tener un tamaño normal o pequeño, que se mantiene regular a lo largo de todo el escrito. Predominan las formas curvas, de trazo suave y controlado, y el conjunto cuidado y ordenado. La presión de la escritura es normal o fina, y la velocidad normal o pausada, acompañada a la calma de su temperamento. ¿Cómo escribe el niño irritable y rebelde? Es el niño con mal carácter, con tendencia a los cambios de humor y a las rabietas, sin causa justificada. Es desobediente y se mantiene en constante oposición al ambiente, rebelándose contra todo. Son niños difíciles de manejar por su manera de ser impredecibles y de trato complicado. La escritura de estos niños suele tener un tamaño grande con rasgos irregulares, dados sus deseos de destacar y llamar la atención de los mayores, a toda costa. El predominio de la forma angulosa con trazos y rasgos tensionados, afilados o acerados, acentúa la irritabilidad, el mal genio, la ira, e incluso unido a otros rasgos la agresividad. La presión del escrito es fuerte y el conjunto generalmente desordenado, con aumentos bruscos de tamaño e invenciones entre renglones.
La expresión gráfica y el dibujo libre. Aquí quiero hacer un análisis que los dibujos siempre tienen que ser libres, aunque muchas veces los profesionales utilizamos los test proyectivos, que son herramientas que nos ayudan para determinar ciertos aspectos psicológicos de la persona que vamos a evaluar. Sin embargo, y apartándonos de esta técnica, quienes no conocen el ámbito psicológico, en nuestros domicilios, en nuestras aulas, podemos establecer patrones de personalidad mediante la escritura con el desarrollo de la unidad 3 y 4. Mi recomendación para las personas que van a utilizar este curso de esta manera es que el dibujo siempre tiene que ser libre. No podemos direccionar dándoles un test proyectivo, aunque vamos a ver en las unidades más adelante, en la unidad 6 o 5, pero es importante que los dibujos en las aulas o los dibujos que vamos a realizar en el aula o en la casa sean dibujos libres y poder identificar estos, porque siempre que los profesionales direccionamos los dibujos, como por poner un ejemplo, decimos a los niños que realicen un dibujo de un cuerpo humano o de un árbol, estamos utilizando test proyectivos y muchos de nosotros y de los participantes de este curso no tienen idea de lo que significan los test proyectivos, que vamos a ver más adelante, pero en tal caso mi consejo es que se haga un dibujo libre y poder identificar los dibujos de expresión libre. El propósito principal es identificar los problemas que presentan el desarrollo de los niños. Se puede utilizar para varios aspectos del dibujo de un niño, pero lo principal es para ayudar. El principal objetivo de la grafología es ayudar al niño, identificar sus problemas y ayudarle cualquier daño que presente su desarrollo. Estas dos unidades han sido muy interesantes, muy bonitas. Necesito de ustedes para que puedan comprender y al final del seminario ya podamos identificar, ya podamos determinar, ya podremos dar un criterio grafológico de los dibujos de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, y bueno, ayudarles en cualquier problema que se presente en su desarrollo. Les quiero agradecer por la atención que han tenido en estas 4 unidades conmigo. Nos volveremos a ver en la unidad 8 sobre los temas de pericias grafológicas, en la parte jurídica, cómo las pericias grafológicas ayudan en el proceso de administración de justicia, y por último en las conclusiones y la evaluación, que pues me adelanto en decirles que la evaluación será un ejercicio donde ustedes ya puedan identificar los garabatos, los dibujos que sus niños, alumnos puedan ya desarrollar y ustedes ya puedan identificar. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, les agradezco por haber prestado atención a estas 4 unidades. Nos vemos en las siguientes unidades. Un abrazo fuerte y bendiciones para todos. La grafología no es una ciencia aislada. Muchas veces vemos que los niños no pueden expresar como lo podríamos hacer los adultos. Lo esencial es invisible a los ojos. El Principito.